Se llegó la hora de recibir, agradecerle por su generosidad a dos colegas para armar una mesa de diálogo, de debate sobre algunas cosas que están ocurriendo en la industria de la comunicación, los medios, el periodismo, sobre todo después de los dichos hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y un episodio que a mí en lo particular me genera mucho malestar. Una colega periodista que acusa al presidente de censurarla porque no le dio la palabra cuando hay por lo menos una docena de corresponsales más ahí en la mañanera, y un protagonismo que creo que le hace mal a este ejercicio de libertad, precisamente de expresión. Le agradezco mucho a Nancy Flores, coordinadora de información de la revista Contralínea, que nos acompañe. Buenas noches, Nancy, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, y también saludo a nuestro amigo, miembro de esta familia Sin Censura, quien usted puede ver en Sin Censura TV y Sin Censura Media todos los días a las 2 de la tarde, Jorge Armando Rocha. Querido Jorge Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Vicente, Nancy, muy buenas noches y sobre todo buenas noches a todos los que nos están escuchando a esta hora de la noche. Nosotros con mucho ánimo de entrarle a este asunto. Claro que sí. A ver, ¿qué piensan? Voy a iniciar contigo, Nancy, de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que el periodismo pasa por mal momento por defender traficantes de influencias. Dijo en la mañanera que el periodismo pasa por un mal momento en el país por un grupo que busca defender las causas de los llamados traficantes de influencias. Estamos pasando un mal momento en el periodismo porque están obstinados en defender causas de minorías rapaces, un periodismo para favorecer a traficantes de influencias, ni siquiera para favorecer a empresarios. Pues durísima declaración del presidente, Nancy. ¿Y sabes qué? Déjame iniciar diciendo, creo que está en todo lo correcto. Sí, Vicente, mira, yo pienso que no es una crisis actual, o sea que esto es ya una crisis que viene desde hace tiempo, quizá desde hace décadas, de concebir al periodismo como un negocio, a la noticia como un negocio, mercantilizarla, y en ese sentido, digamos que en efecto los grandes medios de comunicación han tomado partido por la corrupción, vamos a llamarle así. Y esto es básicamente porque ese es su modelo de negocio, o sea, no ven al periodismo como un bien social, ¿no? La información es un bien público. ¿Por qué? Porque la sociedad que está informada puede ejercer de manera cabal sus derechos. Entonces, no es una mercancía, y verlo como una mercancía nos lleva precisamente a una crisis profunda del periodismo, no solamente en México, estamos hablando del periodismo prácticamente mundial, ¿no? Donde no se apuesta por esta responsabilidad social, por la búsqueda de la verdad, sino más bien por vender. Y en ese sentido se manejan muchos intereses en los grandes medios de comunicación, y por supuesto que el presidente está en lo correcto cuando dice esto. Yo creo que no está en lo correcto cuando dice que es en este momento. Yo más bien veo que esta situación viene de tiempo atrás y que más bien nos debería de llevar a una reflexión no solamente gremial, sino la propia sociedad, a evaluar ¿cuáles son esos grandes medios, no? Es decir, ¿qué papel han jugado en diferentes momentos? ¿A quiénes han servido? Las plumas que ahí firman en la prensa escrita, los opinadores, los columnistas, también de los medios electrónicos, ¿qué papel han venido jugando a lo largo de nuestra historia? No hay que olvidar que nosotros venimos de una época de rapacidad total, donde yo estoy convencida que el país no iba a aguantar más de los modelos económicos que aplicaban tanto el PRI como el PAN siendo gobiernos, donde en efecto se corrompió demasiado la administración pública, donde se robaron hasta lo que no se podían robar, Vicente. Estamos hablando también de privatizaciones que nos han dejado prácticamente sin reservas de la biosfera, es decir, hasta eso privatizaron en el pasado. Y los medios de comunicación, las plumas, los líderes de opinión, como se les conoce,
¿Dónde estaban? ¿Qué papel jugaron? ¿Qué es lo que han hecho a lo largo de toda esta historia y qué es lo que están haciendo ahora, en este momento? Yo creo que si reflexionamos al respecto nos vamos a dar cuenta que no es una crisis de ahora, que es una crisis desde hace mucho tiempo y que por eso una gran parte de la sociedad no cree en la prensa, no cree en los periodistas y acaban digamos que rechazando al periodismo en general, a pesar de que habemos algunos que sí estamos plenamente conscientes de que el periodismo es una responsabilidad social, es la búsqueda de la verdad y sobre todo que de lo que estamos hablando aquí es del derecho humano a saber, es decir, algo que no detentan los periodistas, pero que sí lo ejercen y ese es nuestro papel fundamental y nuestra responsabilidad es con la sociedad, no con los dueños del medio donde yo trabajo, ni con los que financian esos proyectos, sino con la sociedad. Y yo creo que muchos reporteros, fíjate que no salen preparados así de las universidades, que no tienen esta concepción del periodismo, que se dejan llevar por esta ola, por este arrastre de la mercantilización de la información. Es muy lamentable, es muy triste, pero eso ocurre, yo lo he visto sobre todo en la mañanera, creo que queda muy claro que no tienen ni siquiera claridad de qué es el periodismo, de qué es lo que debe ser, ¿no? Pareciera que solamente están ahí ejerciendo su profesión, pero conforme la línea que les marcan, sin capacidad, sin criterio, sin pensamiento propio. Y a mí eso me preocupa mucho porque la base de los medios, prácticamente toda la vida ha luchado por abrir espacios. Es decir, aunque tu medio tenga una línea editorial, siempre hay uno que otro reportero luchando por abrir los espacios, por ejercer plenamente la libertad de Así es, creo que por ahí... saber, y en muchos casos no se da. Sí, por ahí te habíamos perdido unos segunditos. Disculpa, Nancy, por la interrupción. Jorge Armando Rocha, ¿cómo no hablar de crisis cuando en la infodemia, que ahora el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano va a combatir con un programa multiplataforma, pues le han entrado las Denise Dresser con fake news, el propio López Dóriga con fake news, Carlos Loret de Mola y su medio que ha sido corregido una y otra vez por el propio gobierno, cuando tenemos portadas con un sesgo brutal en el periódico Reforma. ¿Cómo no hablar de una crisis, como dice Nancy, de antes, que venimos arrastrando, o de ahora? Pero crisis hay. En múltiples sentidos, y sí, estoy de acuerdo, también tiene que ver con lo que sucede a nivel internacional. Decía el gran periodista polaco Ryszard Kapuściński que cuando los medios de comunicación y los jefes en materia informativa se dieron cuenta que las noticias eran negocio, ahora sí que les dejó de importar la verdad. Y es parte de lo que estamos percibiendo a nivel internacional, pero particularmente en México está muy contaminado el periodismo con estas relaciones muy claras entre medios de comunicación privados con empresas. Muchos de estos medios son caras de corporativos, simplemente, y también otros medios responden a intereses políticos muy evidentes. Te pongo, por ejemplo, lo que sucedió hace algunos años con un medio que le pusieron de nombre aquí en la Ciudad de México, El Independiente, muy sugerente el nombre. Bueno, resulta que era el periódico de Carlos Ahumada, un empresario muy sucio que corrompió a medio mundo, que incluso le dio dinero a Bejarano, ya sabemos parte de la historia, pero es un reflejo de la contaminación que hay en esta atmósfera. Insisto, estoy de acuerdo con lo que señala Nancy. Por un lado está el derecho a la información, pero la realidad es que los medios en nuestro país tienen el gran problema del financiamiento. Y bueno, pues el financiamiento ha significado que el que paga manda. Si los medios tienen convenios con ciertos estados o con ciertas empresas, pues ahí no se les toca ni con el pétalo de una crítica. Creo que la respuesta de la sociedad entera, y por eso la importancia de las redes sociales, debe ser la apertura, la pluralidad. Debemos leer muchas fuentes diversas y estar conscientes de que
muchas de estas fuentes, por más distintas que sean en apariencia, están respondiendo a ciertos intereses. Por eso hay que ver con matices. Y por supuesto, esta lógica de perversidad y fake news no es un asunto meramente de errores de los comunicadores. Muchas veces son noticias dirigidas, ahora sí, como misiles, claramente con un objetivo de reventar a un político, reventar un proyecto. En este caso, pues evidentemente hay intentos de reventar el proyecto del presidente López Obrador. Y bueno, yo recuerdo, porque incluso lo publicaron en Contralínea, los cheques que le daban así a su nombre a Héctor Aguilar Camín en el sexenio de Carlos Salinas, y él le clamaba al presidente, decía: nuestras finanzas, señor presidente, están muy malas, por favor, ayuda solidaria. Y bueno, pues esa ayuda solidaria se volvió en un vicio solidario para un sector de los comunicadores. Y bueno, pues ahora que el propio presidente intenta cambiar la lógica acotando esta fuente de financiamiento, pues hay quienes simplemente sí están buscando reconectar ese ingreso que tenían extra del propio gobierno, y apuestan a que será a través del golpeteo que van a doblar a López Obrador. Y él lo ha dicho ya N veces: no me van a doblar de esa forma. Y bueno, pues estamos en esta etapa compleja, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Las fake news están ahí. Además, no se van a combatir con un programa, no, por supuesto que no. Por eso el ejercicio horizontal, lo que hacemos Sin Censura, precisamente es este ejercicio horizontal en donde tengamos diversas voces, apertura, y la gente pues cada vez conozca más en las redes. Era antes el monopolio de la información, afortunadamente se está rompiendo. O sea, antes salir en el canal 2, pues era ser el dueño de la verdad. Jacobo Zabludovsky lo era en la noche. Lo que decía Jacobo era lo que pues la gente podía acceder en términos informativos. No había internet, no había otra cosa, quizá el periódico al día siguiente, pero en la noche era una verdad absoluta, indiscutible. Y lo que sí es que estamos en este modelo de mayor apertura, velocidad de la información, que a su vez tiene sus desventajas, que ya cualquiera sube una foto o modifica una foto o pone un rumor y se esparce rápidamente, ¿no? Por ejemplo, bueno, qué bueno que hablas de rumores y de fake news y estas cosas. Nancy, qué bueno que formas parte de esta mesa de análisis. La cobertura de los hechos, la forma en que se le cuenta a la gente, tiene mucho que ver también con la política, no con la verdad, con la política y los intereses del medio. Ahí está el caso, por ejemplo, de David Monreal. Yo no soy nadie ni para defender ni para acusar, pero me llama mucho la atención que aquellos que siempre han dicho, y aquellas, hay que creerle a las víctimas, ahora que la candidata a presidenta municipal de Juchipila, Zacatecas, dice: a mí siempre me ha tratado con respeto, no hay delito que perseguir, no lucren conmigo, pues no le creen. Y hay medios y hay periodistas que dicen: no, si eres víctima, en serio, si eres víctima. Y no estoy defendiendo con esto a David Monreal. Si hubo manoseo o no hubo manoseo, que sea la muchacha, la candidata a presidenta municipal, la que entable o no su acción penal, su queja ante el Ministerio Público. Pero sí me llama mucho la atención cómo los medios, ciertos medios, han decidido darle cobertura a esta situación, por ejemplo, en tiempos electorales. Solo como ejemplo, Nancy. Sí, bueno, en este caso yo estoy más bien de acuerdo con Citlali, que la estabas entrevistando hace un momento, de que sí existe un tocamiento. O sea, lo que no hay por parte de la candidata me parece que es una reacción virulenta, sino más bien hay una reacción de corte político,
no es victimizarse ante un compañero también de partido, ¿no? Pero sí hay un tocamiento, o sea, me parece muy claro. Creo que la lectura es que es política lo que estamos viendo, que este personaje sí tiene una eh, actitud machista, que nadie debe de tocar a las mujeres sin su consentimiento, porque nuestro cuerpo es de nosotras, ¿no? Entonces me parece injustificable esta acción. También me parece que exageran los medios de comunicación, como tú bien adviertes, Vicente, porque en este caso, pues lo que tratan es desprestigiar al partido a como dé lugar, ¿no? O sea, sea llamando a no votar, sea llamando a quitarle el Congreso para que no sé qué es lo que dicen, que para que no nos lleven al fracaso o que nos están llevando a no sé dónde, al rancho del presidente, ¿no? Lo cierto es que ya están desesperados, o sea, a mí sí me parece que es realidad esta parte que dice el presidente, que hay tal desesperación que partidos de diferentes plataformas con diferentes objetivos se unen en una cosa que se llama Sí por México, que encabeza un empresario que le ha hecho mucho daño a este país, que se ha servido con la cuchara grande tanto de los impuestos como de la propia explotación de la tierra, ¿no? Con toda su industria papelera. En fin, es decir, que hay intereses ya abiertamente que se juntan a pesar de que supuestamente son contrarios para seguir delinquiendo, porque eso es lo que han hecho en el pasado, no se puede llamar de otra manera a toda la rapacidad que hicieron en el pasado, y que por supuesto que van a utilizar esta clase de, pues no quiero llamarlo errores, porque en realidad es un tipo de violencia, ¿no? Lo que se ha ejercido en contra de esta candidata a una presidencia municipal. Y más bien me parece que ella reacciona pues siendo políticamente correcta y también no haciéndole daño a su partido, porque eso iba a ser más grave que el hecho de ya pues dejar que esta situación pase. Pero sí me parece que tanto los candidatos como la propia sociedad no debemos de normalizar nunca ningún tipo de violencia hacia la mujer. O sea, eso sí es claro y eso tenemos que tenerlo siempre pues a la mano, atentos a eso, para que no justifiquemos tampoco lo que está mal. Vicente, gracias. Yo pregunto, Jorge Armando, tu opinión y también poniendo sobre la mesa esto, la posibilidad, y no le quiero llevar la contraria a Nancy, al contrario, déjenme poner este elemento más. Se maneja la posibilidad de que haya estado editado, de que haya estado truqueado el video y por ahí hay ciertas imágenes que circulan en redes y con la gran capacidad que tienen personajes y solo por su trabajo menciono a Van Pipe, pues no, tampoco lo considero descabellado. Jorge Armando Rocha, ¿tú qué dices? No, de acuerdo. A mí me parece que hoy en día la tecnología te permite truquear muchas cosas. Y en medio de esta atmósfera de guerra sucia, no sabemos exactamente si este video fue o no editado. Sí partiría de la generalidad y de esta posición en donde coincido con Nancy plenamente, en la cual nos dice a las mujeres no hay que tocarlas sin su consentimiento, y eso es algo que sí debemos normalizar como sociedad, terminar con el machismo y por igual con la misoginia. No son objeto. Lo que también yo criticaría de este conservadurismo es que los conservadores son todo, en esencia, menos feministas. Los conservadores son antiabortistas, son de la idea de que las mujeres tienen un papel tradicional que le llaman en la sociedad, en donde no trabajan y cuidan a los niños que nacieron para procrear. Entonces, que hoy un conservador nos venga a decir que está en favor de la mujer, me parece incluso un contrasentido de su concepción ideológica. Está el caso, por ejemplo, de Broso. Los conservadores lo justifican, dicen, se vale porque actuó, es un personaje
sí, misógino, pero así escogió el personaje, Víctor Trujillo. O sea, manosea a las mujeres y lo hacía a las 8, 9, 10 de la mañana en un horario de niños y de niñas, o horario infantil, y no era un horario de adultos, Bueno, insistimos. Jorge, Y ahí Jorge, andaba. no vamos muy ¿Sí? lejos. Creo que tenemos imágenes de cómo Broso, perdón por interrumpirte, sigues con tu Sí. comentario, pero ya que lo estás mencionando, creo que Adriana, compañeros, tenemos las imágenes de cómo Broso reporta, bueno, ahí está tocándole muy cerca a los glúteos, a la que era su edecán, pero hay otra imagen, querida Adriana, en donde Broso hoy está reportando, ahí está. Sorprenden en video Mira. al candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, en un momento incómodo tocando el trasero de una candidata. Broso reportando esto, no. Me tiro por No, la pues ventana, diría Noroña, Jorge Armando Rocha. así es como la iglesia en manos de Lutero. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto que reflejas, Vicente, habla por sí mismo, no hay mucho que agregar. Yo me pregunto, Broso, ¿a cuántos hombres sentó en sus piernas durante su noticiero, en su momento en Televisa, en su noticiero estelar? ¿Por qué no utilizó hombres si simplemente era un juego? ¿Por qué cosificar a las mujeres independientemente en ese momento del consentimiento que hayan tenido quienes se prestaron a esto? Porque dicen, no, yo fui por voluntad propia. El punto es qué se estaba reflejando, qué estaban observando las niñas, los niños en su televisor, las madres, los jóvenes, las chicas. Jorge Armando, Eh, calmémonos, porque como diría Sabina Berman, con mucho respeto para Sabina, me sí. lo dijo a mí en Sin Censura, Víctor ya se reformó, Broso ya se reformó, hoy ya está en otras cosas. Perdón por mi sarcasmo. Ya se curó, entre comillas, ¿no? Ya se Oye, curó, bueno. oye, a ver, de hecho tenemos unas imágenes porque quiero que también nos dé su opinión Nancy, Jorge, si considera la posibilidad de que se haya truqueado el video para afectar una candidatura, para afectar a una persona, porque está circulando este video, no sé si lo tengamos por ahí, muchachos, no sé si sea video, gráfica, en donde se ven las diferencias. Alguien se puso a hacer este trabajo y me llamó mucho la atención porque estamos hablando de del mismo episodio, del mismo lugar, de los mismos personajes y parecen mostrarnos dos cosas distintas. Insisto, aquí no es por el personaje político, ni mucho menos, es por lo que estamos viendo en el mundo de la comunicación. Lo tenemos, muchachos. Si lo tenemos, suéltenmelo, por favor, para platicarlo con Nancy Flores y con Jorge Armando Rocha. Ustedes me dicen si lo tenemos, compañeros, para Si quieres, verlo aquí en estimado, Sin Censura. en lo que lo consiguen o ponen, cierro mi comentario respecto a Claro que este sí. episodio en específico, en el caso de David Monreal. Eh, a ver, sí creo que tendría que hacerse una investigación muy clara para que sepamos la verdad. El propio candidato tendría que decir esto sucedió y en su caso una debida disculpa no solo a la candidata, sino a la sociedad entera que se ha enterado de este caso. Yo creo que no sería un asunto menor un tocamiento sin consentimiento de una mujer. Eso tendríamos que condenarlo plenamente. Ahora, si es un montaje, también tendríamos que tener derecho a la verdad y saber exactamente qué hilos mueven esta situación. El punto es que, pues, la candidata ha dicho, me ha tratado con respeto, no me voy a prestar a un juego sucio. Ahora hay más interrogantes, no sabemos exactamente cuál es la relación entre David Monreal y esta candidata. No sabemos si hay algo más o había, por qué esa confianza, si no fue meramente un acto esporádico, se conocen de tiempo atrás. Insisto, la clave también es si hay o no consentimiento de ella. Ella no, después en este video no se queja de esta actuación. Como sea, insisto, creo que también la respuesta de David Monreal no ha sido, pues,
la más adecuada. Rápidamente se pudo haber, o pudo haber, en un sentido muy amplio, ofrecido disculpas a las mujeres en general. Estamos en un país machista, misógino, entonces piensa mal y acertarás. Y creo que las mujeres tienen todo el derecho hoy en día de ser escuchadas, y creo que como sociedad les debemos siempre el derecho a ponerlas por delante, porque Claro. hay feminicidios, porque hay situaciones que las han lastimado mucho. O sea, las protestas, estos movimientos feministas no son gratuitos, no son meramente ocasionados por un episodio ahí esporádico, son una acumulación de cosas. Entonces, sí, desafortunadamente estamos en medio de un juego de guerra sucia y no sabemos exactamente qué pudo haber pasado con este video. Yo me pregunto, Vicente, que te lo hicieran a ti o que me lo hicieran a mí y que habláramos seriamente tú y yo, decir, oye, Vicente, ¿qué crees? Está circulando esto mío, pero te juro, Vicente, que no lo hice, te juro que no la toqué. O sea, estaríamos en un problema. Sí hay la capacidad de trucar, porque Pues eso es también hay derecho a defenderse, ¿no? De los hombres. eso es lo aterrador. A ver, Nancy, mira, estas son las imágenes a las que me refería. Nada más para cerrar esto. Hay posibilidades de truquear para afectar y que los medios de comunicación los recojan sin el menor recato, es más, sin investigar como corresponde, porque también es responsabilidad del medio por lo que publica. No nos podemos escudar diciendo, nos llegó este video y ya lo puse al aire y ya se fregó la cosa. Échalo, Adriana, para que lo vea. Se ve un ligero rozón, como cuando bajas la mano, y en el otro sí se ve como si hay un tocamiento indebido. Yo por eso digo, ¿qué responsabilidad tenemos los medios para verificar lo que ponemos en pantalla, Nancy? Sí, Vicente, yo estoy de acuerdo con Jorge Armando totalmente de que esto es posible truquear, por supuesto. Hemos visto muchísimas noticias falsas. Ahora con la pandemia creo que también tuvimos la infodemia a la par de la pandemia, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que puede ser truqueado, claro que sí. Me parece que en el video que yo había visto parecía mucho más claro que había sido una nalgada, así dicho, porque así parecía, y la reacción de ella me parece que es la reacción que cualquiera hubiéramos podido tener cuando alguien nos toca sin nuestro consentimiento. Es decir, rápidamente mirar hacia atrás para ver qué pasó, porque te alarmas, y esa reacción yo es la que percibí, por eso digo que sí es, para mí lo parecía, un acto de violencia y que la violencia de género no se debe de normalizar. Como bien dice Jorge Armando, sería muy bueno que hubiera una investigación a fondo y que se nos dijera cuál es la verdad. Y respecto de lo que decías del medio de comunicación que lo lanza, por supuesto que tiene una responsabilidad. O sea, los medios de comunicación no están ahí para ser voceros de nadie, no somos grabadoras. O sea, hay criterios periodísticos para publicar cosas, ¿no? Y no puedes escudarte diciendo que te llegó tal o cual cosa y pues tú la lanzaste así como si no existiera metodología periodística para contrastar la información, para verificar sobre todo. O sea, los procesos de verificación deben ser muy estrictos en los medios de comunicación y si no existen, quiere decir que no están haciendo periodismo, están haciendo otra cosa, propaganda, publicidad, están, pues sí, tomando partido de ciertas cosas, pero no periodismo. Entonces no nos engañemos. Los medios de comunicación, por supuesto que tienen responsabilidad respecto de sus contenidos, siempre. A ver, y para también poner sobre la mesa en esta mesa, que ojalá que hasta la pudiéramos hacer semanal cuando le permita a ustedes su agenda. Yo sé que andan ocupadísimos, pero creo que es importante hablar de estas cosas. Lo que hoy pasó al final de la mañanera fue verdaderamente lamentable, pero es parte de una violación sistemática de ciertas personas, de ciertos personajes del reglamento en la mañanera. Un acaparamiento del micrófono
que termina siendo irritante, no solamente para los otros corresponsales que esperan su oportunidad para plantear cosas al presidente, a la audiencia misma, y creo que debería también de ser irritante para comunicación social, que ha permitido que esto llegue a estos niveles. Sobre todo se habla del caso de Dalila Escobar y de Reinaide Ramírez, si recuerdo bien su apellido. Dos compañeras que acaparan, secuestran, dicen algunos en el chat, el micrófono. Hoy le tocó a Dalila Escobar y se quedó esperando Reinaide Ramírez, quien es la que suelta en su enojo desde las tripas acusaciones directas al presidente Andrés Manuel López Obrador de censura. Quiero escuchar sus opiniones porque ambos han opinado sobre esto en redes sociales, pero primero, para las personas, tal vez muy pocas, que no se dieron cuenta de lo que ocurrió al terminar la mañanera, quedó plasmado, quedó en la transmisión en vivo y en directo de Presidencia. Si lo tienes, Adriana, suéltalo, por favor. Nos vemos mañana. Sí. Y ahora usted me pone censura, no me da la palabra. Mañana. Mañana me va a dar la palabra, pero dígale porque luego Ya. ni me lista, me dice, no va a haber lista. Y yo no quiero que haya lista. Pero pues mañana. Ya, equidad. Mañana. Sí, todos. No, dígale que yo, porque luego dice No. Pero ya es público, ya notorio, es de dominio público, ya. Entonces mañana me da la palabra. Y los compromisos se cumplen. Yo tenía compromisos, preguntas de seguridad, presidente. Y ya se va a llevar a juicio. Ahí está lo que pasó en Palacio Nacional. Tú has estado en esa mañanera, Nancy. A mí me ha tocado estar. Sin Censura fue el primer medio digital al que le dieron acceso en las mañaneras, el primer medio independiente en cubrir las mañaneras, y a mí me han dado infierno en muchas ocasiones los corresponsales de medios tradicionales cuchicheando, abucheando, haciendo comentarios, pero esto ya se salió de control. Usted me censura, le dice la reportera Reinaide Ramírez al presidente, y le gritonea y exige que le den la palabra, como si yo escribí que les ganó el protagonismo, y es un muy malentendido. Es cuando no entienden pues el papel que les corresponde a los corresponsales. Esa es mi opinión. Nancy Flores, ¿tú qué piensas? Sí, mira, a mí me parece lamentable esta actitud de esta reportera, porque en efecto a muchos nos ha tocado cubrir la mañanera y sabemos que no nos da la palabra a veces en semanas. O sea, estás ahí todos los días alzando la mano y no te da la palabra. Entonces, hablar de censura también me parece que es ya banalizar ese término cuando venimos de verdaderos actos de censura muy reprobables y muy lamentables del pasado, ¿no? Baste decir o recordar lo que pasó en el 68 con la masacre estudiantil y cómo los medios callaron por la presión gubernamental. Eso es censura, no lo que dice esta compañera reportera o lo que acusa, ¿no? Me parece también que ha faltado al respeto ya al presidente de una forma insostenible, que esta actitud no debe ser tolerable en una conferencia que además ven millones de personas, pero no porque vean millones de personas, sino porque al final del día estamos hablando de la investidura presidencial. Y es una total falta de respeto también al propio gremio e incluso a la labor periodística. O sea, esto también acaba banalizando muchísimo el papel de la prensa en las ruedas, en las conferencias, ¿no? Me parece que sí deberían de tomarse acciones en el sentido de que se aplique el reglamento, porque en efecto muchas veces a mí me ha tocado que cuando por fin me da la palabra el presidente, la persona del micrófono te lo está exigiendo, o sea, prácticamente te lo arrebata, y
a otros reporteros, en este caso a las dos que has mencionado, yo he visto cómo no les quitan el micrófono, o sea, se los dejan. A mí me parece una falla del área de comunicación social en ese sentido. Debería de ser parejo para todos, y si son dos preguntas, pero si no van a ser dos preguntas, entonces todos podemos llegar y acaparar el micrófono de la misma manera que lo acaparan otras personas, ¿no? Porque pues si no sirve el reglamento, pues entonces ¿para qué lo aplicamos unos y no lo aplican otros? Jorge Armando Rocha, tu opinión acerca de este episodio. Estoy de acuerdo. Yo creo que es temerario que le digan al presidente López Obrador que censura porque no contesta después ya de 2 horas y media de ejercicio de comunicación y de información, porque no alcanzó turno esta mujer que, sin ánimo de ofenderla, no recuerdo su nombre, pero sí he estado escuchando y siguiendo las mañaneras, y ella se queja de falta de equidad cuando de pronto puede tener 50 minutos el micrófono y no solo es que pregunte, sino interrumpe al presidente. Lamentablemente se nota una falta de pericia de algunos reporteros y de reporteras. Una cosa es exponer un asunto de corrupción e ir directamente a la pregunta, y otra hacer esto de un ejercicio como si se tratara de una charla de café, con interrupciones, con chistecillos, anécdotas, tratando de ser protagonista, y llamarle censor al presidente. Bueno, pues Ernesto Zedillo, ¿cuántas conferencias de prensa dio en su sexenio? Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, no se diga. Peña Nieto, entiendo que al final de su sexenio dio una por ahí. Yo recuerdo, me tocó cubrir presidencia cuando estaba Rubén Aguilar de vocero al final del sexenio de Vicente Fox, y de pronto les voy a contestar 3 o 4 preguntas, y eran 3 o 4 preguntas y se acababa la conferencia de prensa. Creo que ha tenido mucha tolerancia el presidente López Obrador para escuchar a diversos reporteros y reporteras. Y bueno, pues es inédito el ejercicio de las mañaneras. De lunes a viernes tener al presidente contestando de todo, pues eso no sucede en ningún otro país. Y por supuesto que porque en un momento dado no le dieron la palabra, porque se agotó el tiempo, decir que el López Obrador censura, insistimos, si alguien ha fallado a sus compañeros y compañeras y a la equidad, ha sido esta mujer, y además con una serie de falta de respeto absoluta por la palabra de los demás, porque se avienta, insisto, 40, 50 minutos y tratando de que el presidente le diga lo que ella quiere escuchar. Creo que los reporteros y reporteras, Nancy lo sabe muy bien, nosotros somos responsables de lo que preguntamos. El problema es que muchas veces uno observa que quieren que el presidente responda lo que ellos piensan que debe ser. Y esto pasa mucho. Me parece que es también con Dalila, ¿no? Es la otra reportera que de pronto ha tenido ahí abucheos, y yo no justifico para nada que la abucheen, pero sí pasa que de pronto pero presidente, yo le digo que esto y esto y esto. No, el presidente da una postura muy clara, no, pero esto y esto, o sea, pues la misma, o sea, y responde la misma. Y bueno, pues el presidente está en su derecho de responder lo que quiera y lo que no quiera, y uno está en el derecho de preguntar. El problema es que sí, se ha vuelto la parte de la prensa protagónica en su máxima expresión. ¿Con qué fin? No entiendo, ¿eh? Para cerrar, en esto de que la prensa se regula con la prensa y agradecerles su generosidad, yo no sé si deba, pero Ingesu, ya me conocen que soy provocador profesional. Felipe Calderón le concede entrevista a Adela Micha, y la periodista, en serio, entre apapachos y besos, y se escuda en el que ya está vacunada. Si el que le des el beso a tu entrevistador, a tu entrevistado, no es de si tienes la vacuna o no, sino que le estás dando un beso al que entrevistaste o al que vas a entrevistar. Yo la verdad me sorprende, con tantos temas que habría para poner literalmente, arrinconar, poner contra la pared a Felipe Calderón hoy en día,
que lo apapachen de tal manera, y no sé si nos metamos ahí en un campo minado al opinar de otros colegas, pero lo mismo hizo Leo Zuckerman, que dejó que dijera cualquier barbaridad. Lo mismo hizo Ciro Gómez Leiva, lo mismo ha hecho López Dóriga, ahora lo mismo hizo Adela Micha, para que, entre otras cosas, dijera Felipe Calderón desde su pobreza, que es víctima de persecución de este gobierno. No sé si ustedes se dieron cuenta de esta entrevista y no sé si a ustedes también les genere el mismo sentimiento de entonces hay bandos en el periodismo mexicano, los que queremos poner contra las cuerdas a quienes entrevistamos y aquellos que sirven para apapachar a los que les conceden las entrevistas. Hasta en eso hay bandos. Nancy, tu reflexión para cerrar. Sí, nada más antes quería decir que sí estoy totalmente de acuerdo con Jorge Armando en que el presidente es muy tolerante, y es muy tolerante porque yo hace mucho ya, o sea, a pesar de que yo soy parte de la prensa, yo ya les habría dicho ya, o sea, no aguanto esto, no tienen la capacidad de hacer buenas preguntas y no, o sea, para mí este ejercicio ya se habría acabado hace mucho tiempo. Bueno, cerrando esto, me parece que es un ejemplo de Adela Micha con el expresidente Calderón, justamente de lo que estábamos hablando al principio, de cómo hay gente en los medios de comunicación, que no sé si todavía debamos de llamarles periodistas, porque queda claro que no hacen periodismo, que están obstinados, como decía el presidente, en defender causas de minorías rapaces. Nada más decir que Felipe Calderón nos llevó a una de las peores crisis humanitarias que hemos vivido como país, que este personaje además permitió una corrupción de tamaños que todavía no alcanzamos a dimensionar, que es un personaje oscuro, que no ganó las elecciones, que llegó ahí por un fraude electoral, que habría muchísimas aristas para cuestionarle. Por ejemplo, en términos de corrupción, hay que olvidar la refinería Bicentenario, que no existió y en la cual se gastaron más de 1,000 millones de pesos, ¿no? Solo por mencionar una cosa, o la Suavicrema, que también es otra de sus grandes rapacidades. En fin, pero lo peor y lo que no debemos de perdonar como sociedad es que nos haya llevado a esta crisis humanitaria que ha hecho que miles de familias queden en la orfandad, que hayan perdido miembros de esas familias por la violencia incontrolable que aún seguimos padeciendo y que no se puede acabar de la noche a la mañana, porque es tal el tamaño de la crisis que no la habíamos vivido ni siquiera en la Guerra Sucia. Es un personaje que no debemos de perdonar como sociedad jamás. Jamás debemos olvidar lo que nos hizo, que lo que nos hizo es demasiado malo. Con él empezó este proyecto México 2030, del que yo di cuenta en Contralínea, y ojalá quienes no lo han leído lo lean. Ahorita no, porque estamos cambiando el diseño de la página y tenemos ahí todavía un desfase con nuestro histórico, pero en un par de semanas que puedan acceder a este reportaje donde todos los planes eran absolutamente rapaces, ¿no? Donde querían ya establecer un modelo que nos llevara en 2030 a que mexicoamericanos nos gobernaran, y por eso esos mismos personajes que no son periodistas, pero que sí tienen voz en estos grandes medios, le están pidiendo a Estados Unidos que guíe a México, que haga algo por México. No, México es un país soberano, señores, y debemos de luchar porque así sea, y no debemos olvidar lo que nos han hecho los presidentes, expresidentes del pasado. Ellos son responsables de la catástrofe que estamos viviendo ahora. Jorge Armando Rocha, tu reflexión. Vicente, como dirías, ¿cuál es tu frase esta de para dejar la víbora chillando? Me pregunto, Vicente, y les pregunto, ¿qué le deben a Felipe Calderón estos periodistas para tratarlo de esta forma? ¿Qué le deben para seguirle quemando incienso a un presunto delincuente que tiene las manos sucias, que tiene a su
ex brazo derecho en prisión en los Estados Unidos, acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Es difícil que un secretario de Seguridad Pública Federal no le reporte directamente al presidente, como era el caso de Genaro García Luna. Por eso, más allá de afinidades ideológicas, porque estamos en un mundo diverso, en donde, por supuesto, hay inclinaciones. Eso de la imparcialidad para mí no existe. Creo que somos sujetos también con valores, con creencias, con filias y con fobias. Lo que no se vale es mentir. Entonces, habrá quienes sí digan, no, bueno, pues a mí, Felipe Calderón, conservador, y le compraron su idea de esa guerra que algo diferente hizo, aunque haya sido una matazón sin sentido que ahora no hemos podido parar, esa pandemia que incendió, ese incendio que nos dejó Felipe Calderón, y bueno, pues ha sido muy difícil apagar. Podría haber afinidad ideológica, pero también tenemos que preguntarnos qué le deben en términos de acuerdos. Los acuerdos que sí, bueno, pues sabemos que muchos de estos periodistas, comunicadores, funcionaron pues simplemente como empresarios que buscaron el acomodo, y el acomodo significaba acuerdos tácitos de silencio, ¿no? Entonces, ¿qué le deben? ¿Qué le deben a Felipe Calderón para tratarlo así? Porque para muchos, Felipe Calderón debería estar en prisión, no debería de gozar de esta impunidad en donde se va a burlar de todos los demás y dice que él hubiera hecho esto y tuitea que él sí pudo detener pandemias. Para mí, se burla todos los días de nosotros. Por eso, cuando lo tratan de esta forma, con esta condescendencia, nos preguntamos, ¿qué le deben? Pues vaya que se han dejado la víbora chillando, compañeros. Les agradezco mucho que hayan accedido a esta mesa. Lo digo en serio, ojalá que se repita y se repita cuantas veces sea posible, porque creo que la audiencia de Sin Censura lo aprecia. Nancy, ¿por qué no te despides invitando a la gente para que apoye, para que respalde el periodismo de investigación que practican orgullosamente y que admiramos aquí en Sin Censura, ustedes ahí en la revista Contralínea? Sí, Vicente, muchas gracias por la invitación y un saludo también a Jorge Armando y a todo tu equipo. Nuestras redes sociales, la mía es @Nancy_contra, de Contralínea es @Contralínea, y nuestra página es www.contralinea.com.mx. Muchas gracias. Jorge Armando Rocha. Nancy, también, buenas noches, un placer coincidir contigo. La verdad es que Contralínea es hoy en día un referente periodístico, y bueno, no solo de estos tiempos, sino ya desde hace varios años, con Miguel Vadillo al frente. Un abrazo a todos, a ese gran equipo. Vicente Serrano, es un placer estar en Sin Censura, ya lo saben, estamos a partir de esta semana a las 2 de la tarde, y a las 3 va Toño Ruiz, ahora tú a partir de las 7 de la noche. Yo encantado de seguir siendo parte de este proyecto de información, muy comprometidos con quienes tenemos que estar comprometidos, que es con nuestra audiencia. Y bueno, pues me pueden seguir en Twitter como @RochaPeriodista. Ahí estamos en comunicación permanente, ya lo saben. Y bueno, gracias otra vez, Vicente, estimado, por la invitación. Y yo me apunto, ahí si quieren vamos cuadrando los días, qué día sí, qué día no, cuál perfilamos, pero ya le entramos, ¿no? Para hacerlo esto más de una forma periódica, estimado Vicente. Somos muy malos porque pusimos ahí en aprietos a Nancy, ya lo platicaremos, mi querida Nancy. Admirados los dos, les agradezco, que descansen. Saludos a todos en la revista Contralínea, Nancy. Saludos en casa, Jorge Armando Rocha. Buenas noches a ambos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.